Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Cuando hablamos del control de energías peligrosas, sabemos que se debe tener presente el uso correcto de candados y etiquetas para un bloqueo eficiente. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta con los candados para que no se presenten confusiones? Veamos entonces. Bloqueo y etiquetado en esencia permite salvaguardar a los trabajadores que operan y dan servicio o mantenimiento a los diferentes equipos y maquinarias y hace parte de todo un programa de control de energías peligrosas a ser implementado en las empresas estipulado por OSHA, aunque en tu país pueden existir normas específicamente diseñadas para este tema. El concepto de bloqueo y etiquetado es un candado, una llave, una persona. Y hoy puntualmente estaré haciendo referencia a los candados. Pueden ser de acero laminado, de aluminio envueltos en una cubierta plástica para aislarlos de descargas eléctricas y hacerlos más visibles, o incluso de materiales plásticos especiales y patentados que además les permiten ser no magnéticos y resistentes a más de 30 mezclas químicas para no sufrir deformación. El gancho puede ser de acero o de materiales plásticos como nylon, cuando el candado es específico para trabajos eléctricos especiales, existiendo además una versión de gancho en cable de acero delgado para espacios pequeños o de múltiples puntos de bloqueo en aplicaciones eléctricas. La premisa es: quien coloca el candado es la única persona que puede retirarlo, pudiendo encontrar candados que se fabrican para que solo una llave pueda abrirlos, teniendo almacenada una llave maestra de reserva. O bien se puede contar, por ejemplo, con 10 candados, con 10 llaves distintas para 10 usuarios diferentes y contar con una sola llave maestra que abre todos los candados en caso de llegar a requerirse. Incluyen una señalización que refuerza el mensaje de peligro, no quitar, yendo siempre acompañados de una etiqueta o tarjeta que consigna además los datos de la persona que ha puesto el bloqueo para que en caso de requerirse sea fácil de ubicar. Los diferentes colores sirven para diferenciar las personas que van a trabajar. Por ejemplo, los amarillos se asignan a los electricistas, los rojos al personal de mantenimiento, los verdes al personal de seguridad industrial y así sucesivamente. Entonces, si en un mismo punto están trabajando varias personas de diferentes áreas, se coloca una pinza o aldaba portacandados y cada persona colocará el candado de su respectivo color acompañado siempre de etiquetas, para evitar que alguien que ya terminó su trabajo por accidente reactive la energía sin que los otros hayan finalizado su labor. Solo se debe tener presente que según el equipo a intervenir se debe contar con el dispositivo específicamente diseñado y suministrado por los fabricantes, que será colocado y asegurado con su respectivo candado y etiqueta. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.